Muy buenos días a nuestros oyentes de la 104.1 FM, aquí aprendiendo Biblia sin religión, los que nos escuchen a través del dial de FM y los que nos ven a través de YouTube. Hoy hablaremos de la culpa, no solo del sentimiento de culpa, sino de las emociones reales ante un acto que nos genera culpabilidad. Vamos a hablar porque resulta que hemos visto a partir de lo que la Corporación Aprendiendo Biblia tiene en su programa de diálogos, escuchamos que las personas estamos embadurnadas por la culpabilidad, por el sentimiento, por la sensación de culpabilidad, sentimientos que no nos dejan vivir, que nos tienen en sensaciones y en situaciones de angustia, de ansiedad, de no poder disfrutar lo que tenemos, de no saber cómo salir de ahí. Y lo que queremos hablar hoy es poder llegar con un bálsamo refrescante a cada uno de ustedes, a todos los oyentes que sabemos por la experiencia que tenemos de escuchar a las personas durante tantos años, no solo yo, sino todo el equipo de Aprendiendo Biblia que llevamos escuchando tantas personas, lo que genera la culpabilidad, todo lo que produce, lo que hace daño a nuestro organismo a nivel físico, mental, espiritual. En algunos casos hay solución para ella, en otros de pronto uno podría decir cómo hago para quitarme ese sentimiento, esa sensación, y eso es lo que queremos hacer aquí en este programa, llegar con ustedes con un bálsamo ante lo que es ser culpable, ante lo que es tener sensaciones y sentimientos de culpabilidad que no me dejan vivir y que no me dejan avanzar. Y para dar continuidad con el programa, pues quisiera que el ingeniero Amán nos leyera un poco lo que dice un diccionario normal de español acerca de la culpabilidad. Así que mientras que el ingeniero Amán nos va a leer, piensen ustedes a quién les pueden enviar este programa. ¿Quién nos conocen ustedes que está con esa sensación y sentimiento de culpabilidad que usted sabe que la está consumiendo poco a poco internamente, que está enferma por esa culpabilidad de algo que cometió, que sucedió, que no cometió, pero que cree que sí lo hizo y que no tiene perdón, que no tiene posibilidad de salir de ahí? Por favor, envíenle este programa a otras personas y sálvenlos, que pueden salvarlos de esa sensación que tienen el día de hoy. Ingeniero Amá, muy buenos días a todos. Doctora Vilma, Mauricio, Albanuri, empezamos. Buenos días a Muy todos. buenos días a todos. Vamos a empezar con una definición de culpa. ¿Qué es culpa? Porque hablamos de culpa y como ya nos ha dicho Paula, muchos nos sentimos culpables y en realidad somos culpables. ¿Qué es la culpa o qué es el ser uno culpable? Vamos a un diccionario común y corriente, cómo define la palabra o la acción o qué es la culpa. Amán. Buenos días a todos. Bueno, culpa se define como responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona o a una cosa. Y también es la imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Entonces vean que la definición, y todos nosotros lo sabemos, es hacer algo, ya sea hablar, actuar, en donde uno siente o las otras personas sienten que se les ha infringido un daño, se les ha infringido imputado o acusado de haber hecho algo y la persona no lo ha hecho o sí lo ha hecho. Y entonces hay muchos grados de responsabilidad y de culpabilidad en muchas de las decisiones que tomamos o hacemos. Y muchas veces la persona haciendo algún daño, alguna ofensa, no se siente culpable. Y otras personas haciendo daño y tomando unas decisiones erróneas, transgrediendo, se sienten los super culpables que no tienen ni perdón, ni resarcimiento, ni solución a ese problema. Entonces, miren que es muy, muy impresionante. Tiene muchas implicaciones. Y no solamente con las personas, con la naturaleza, con nosotros mismos, sino también esta culpabilidad también ante este Dios. Entonces, vamos a ir paso a paso, vamos a ir haciendo los comentarios en forma lo más objetiva que podamos. Y lo más objetivo que hay es la relación con Dios. Pero ese lo vamos a abordar en un segundo programa sobre la culpa, la relación con Dios y la culpabilidad con Dios. Vamos ahora aquí a hablar
en estas generalidades, nosotros tomamos muchas decisiones erróneas, muchas decisiones que en muchos momentos dados perjudican a otros o nos perjudicamos a nosotros mismos. Tenemos pérdidas, tenemos sufrimiento, tenemos dolor. Muchos nos han causado otras personas dolor, han actuado contra nosotros produciéndonos dolor, produciendo pérdida, produciendo desgaste. Entonces, por la experiencia, vamos a hablar de estas generalidades y los invitamos que estén pendientes al segundo programa de relación con este Dios y que ha dicho y que ha dejado escrito en su palabra esto de referente a la culpabilidad y al resarcimiento de la culpabilidad y toda acción. Recuerden que toda acción que nosotros hagamos tiene unas repercusiones y tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias. Entonces, y recibiremos las consecuencias o los castigos a cualquier decisión. Por eso la definición era la responsabilidad ante, ¿qué es la culpabilidad? La responsabilidad ante algunos actos, algunas decisiones que yo tome. Paula. Doctora, así es. Y me parece, y pues yo le doy muchas gracias al Espíritu Santo por sacar ese tema para este programa, porque es justamente lo que está pasando, que en este momento la sociedad, las personas están con su vida destruida por todos estos sentimientos de culpabilidad de cosas que hicieron, pero que muchas veces ni siquiera logramos, primero porque nos justificamos, porque muchas veces nosotros pasamos por muchas situaciones y eso es lo que hemos podido aprender con el programa de Diálogos Escuchamos, es todas las personas cómo están destruidas por decisiones, como tú dices, que tomaron unas decisiones que están relacionadas con el pecado, que eso luego lo hablaremos en el siguiente programa, como usted decía, pero otras que no necesariamente tienen que ver con relación con Dios, que no necesariamente tienen que ver con relación a un pecado, pero que sí afectó en algo nuestra vida, que esa decisión que tomamos generó en nosotros un sentimiento de culpa, una sensación de culpabilidad de considerarme una mala persona, de decir no tengo ni siquiera perdón de Dios, porque también pasa por esa situación de no tener ni siquiera perdón de Dios, y las personas están con unos sentimientos, porque ¿qué pasa? La culpabilidad es una situación tan compleja en el ser humano, porque genera mucho deterioro a nivel físico, genera impotencia, lamento todo constante, ansiedad, remordimiento, frustración y algo que me pareció muy, muy interesante que leí ayer en unos documentos, el sentimiento de culpabilidad me paraliza a mí en poder encontrar solución a eso que cometí. Pero adicional, esa culpabilidad se ha visto que puede ser o señalamiento externo, donde otras personas te dicen a ti por qué lo hiciste, cómo fuiste capaz, pero en otros casos ni siquiera es necesario que otra persona me diga a mí eso. Internamente yo ni siquiera soy capaz de vivir con eso. Me estoy acusando. Yo misma me acuso, porque es que la culpabilidad es un sentimiento de acusador, es juzgador, sea juzgador externamente, sea juzgador internamente. O sea, válido esa acusación, puede ser muy válida esa acusación, porque yo lo hice. Exactamente, no doctora. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que he podido encontrar, percibir, comprender, es que ante una situación que se tomó, ante una decisión que se tomó, que produjo un caos a mí y a otros, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo yo puedo echar para atrás para enmendar lo que ya hice? Si ya se cometió, ya maté, ya robé, ya hubo una ruptura, ya hubo una mala decisión de pérdida de dinero, ¿cómo yo puedo resarcir? ¿Cómo yo puedo quitarme? Y me gustaría mucho que tú nos ayudaras porque sé que hay muchos oyentes que están pasando por estas situaciones donde literalmente sienten dolor físico, donde esa culpabilidad les genera dolor físico y donde no sienten. Y yo lo decía porque he vivido también a nivel personal momentos difíciles en mi vida, en el transcurso de mi vida, donde son tan difíciles estos sentimientos que yo lo decía y lo compartí creo que en otro programa, donde tú no sabes cómo quitarte ese dolor de culpabilidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Pedir perdón? No, pero es que pedir perdón no es suficiente. ¿Qué más tengo que hacer? Ir a decir que sí, que me equivoqué. ¿Qué más tengo que hacer para yo quitarme este dolor? Porque hay personas que han durado toda la vida con un sentimiento de culpabilidad. Hay personas que han durado 2 años, 5 años, pero otras que todavía siguen y que no encuentran solución.
sanidad a ese sentimiento. Han ido de psicólogos, psiquiatras, han pagado dinero para que los escuchen, pero aún así no se sanan. Y es muy doloroso porque yo podría decir que una de las situaciones que en este momento está afectando la parte emocional, física y mental de las personas es esta culpabilidad de lo que hice, de lo que no debía haber hecho, de lo que no debía haber hablado, porque también pasa eso, que fue que yo dije algo, dije una palabra que le destruyó la vida a esa persona, dije una palabra que dañó ese negocio, y uno dice, pucha, ¿yo cómo hice eso? ¿Cómo no pensé para hablar y para decir eso? Entonces, le doy muchas gracias al Espíritu Santo por permitirnos que este programa sea un bálsamo para otras personas, porque también sé que lo ha sido para nosotros mismos, que hemos encontrado un bálsamo de refresco, de sanidad, de liberación, de quitarse una carga de encima. Y lo primero que he podido, y les puedo contar a ustedes y a los oyentes, es que es un proceso y uno pasa por negar, por primero echar la culpa al otro, por justificarse, por decir es que yo hice esto porque la otra persona me llevó a hacerlo. Luego pasa uno por esta tristeza profunda, yo cómo hice esto, cómo fue que yo pude haber hecho esto, cómo tomé esta decisión, cómo dije esto, y luego llega el proceso de uno realmente liberarse, pero eso pasa a partir de que uno no solamente la culpabilidad, la habilidad la debe asumir como algo, venga, ¿yo qué hice? ¿Por qué hice esto? Y lo digo porque en diálogos he encontrado personas que han tomado malas decisiones, que digamos han abortado, que han tenido situaciones de que han robado, que han consumido drogas, que se han emborrachado y estando borrachos han abusado de otras personas, parejas que en medio de situaciones caóticas se han divorciado, se han separado, han sido infieles, y esos sentimientos de culpabilidad ante esas decisiones les ha destruido sus vidas. Y lo primero que las personas preguntan es, ¿pero cómo resarcir? ¿Cómo puedo resarcir esa situación? ¿Cómo puedo yo cambiar lo que hice? ¿Cómo puedo pedirle a esa persona que la abusé en medio de un caos, de una borrachera, de unos tragos? ¿Yo cómo puedo resarcir esa situación? ¿Cómo me quito ese sentimiento de profunda culpabilidad y además de vergüenza de lo que hice? Eso es lo que puedo empezar a decir en este momento porque sé que es lo que muchas personas están pasando. Hace unos días, disculpa Mauricio, hace unos días una persona se me acercó y me dijo, vea, yo tomé una mala decisión cuando tenía 18 años. Con 18 años que terminé el colegio, me gradué, voy para la universidad y tuve que decidir qué estudiaba. En ese momento, muchos comentarios de que lo que yo debía estudiar y no estudiar, lo que daba plata y lo que no daba plata. Escogí una carrera, entre comillas, que me daría trabajo y plata. Cuando yo quise terminar la universidad, ya esa carrera no era apetecida, no era necesitada en el ámbito aquí de Colombia y, por lo tanto, no conseguía trabajo. Me puse a estudiar una segunda carrera para yo conseguir trabajo, pero esa segunda carrera, también pensando en la posibilidad de conseguir trabajo y dinero, no eran de mis habilidades, no era de mi gusto, no era de mis talentos. Y en este momento, con 2 carreras, estoy sin trabajo. Y la decisión la tomé yo. Me siento tan culpable. Tengo una vida tan desgraciada, tan aburrida, que no sé qué hacer. Mauricio, háblanos de esto y de lo que nos ibas a hablar. No, es que ahorita que estaba escuchando a Paula, bueno, mira, aquí tú eres en el equipo la que estudió, por ejemplo, psicología y comprende a profundidad cosas, pero como seres humanos, de todos modos, somos, posiblemente, es muy probable que hayamos experimentado esos sentimientos, entonces uno habla de lo que siente y cuando he escuchado ahorita a Paula con todos los casos que normalmente he escuchado, yo lo asocio mucho en este momento como la gente dice que Dios es que es como que cuestiona lo implacable que es como juez, pero cuando hablamos de la culpa, uno dice, no puede ser más implacable que yo mismo cuando me estoy acusando. O sea, somos jueces implacables en donde nos destruimos por completo y tenemos la capacidad en esos momentos de culpa de alargar el juicio a toda
Y no sé si han experimentado juicios y todo lo que se experimenta allí, la zozobra, la preocupación. O sea, hay un autocastigo tan profundo que tú tienes esa capacidad de dejarte en el suelo por completo. Y es como una etapa que es muy importante reconocer y cuáles son esos indicios que yo creo que es bueno y cuáles son ahorita Paula mencionaba sobre efectos que produce fisiológicos, pero también va desatando, no sé si les ha pasado otras emociones, ya no solamente entonces la culpa, sino que ya empiezan otras emociones adicionales que son muy nocivas, que son unas creencias, que son desadaptativas, que son peor que a veces una enfermedad física que te vuelven un autocensurador, una problemática de autoestima tremenda, te va desencadenando matices que te bloquean incluso la toma de decisiones del futuro, te va desencadenando una atadura profunda en el pasado, te va volviendo una persona que va perdiendo cierta lucidez porque todo se va concentrando en esa situación, la regulación emocional se vuelve un caos. Entonces, yo creo que hay unas cosas que son muy importantes reconocer de si uno a veces dice, ¿será que sí es culpa? ¿Será que estoy pasando por este momento? Porque si hay unas posibles soluciones, uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Pero también el estado en donde yo ya digo, sí, estoy experimentando eso. O sea, mi diagnóstico puede ser la raíz, puede ser un tema de culpa. Creo que eso también es muy relevante entenderlo y poder desde ahí empezar a actuar y determinar, porque resulta como cuando uno se enferma físicamente, que una cosa te va desencadenando la otra y cuando menos piensa tienes 3 órganos o 4 dañados. Le toca a uno empezar a tomar mecanismos de sanidad paso a paso y paulatinamente. Eso les quería comentar porque cuando uno ve las cosas que desencadenan la culpa son impresionantes. Animamos a nuestros oyentes que nos escriban en esta semana, que nos comenten, que nos aporten, que nos hagan preguntas para el segundo programa sobre este tema. Pero volviendo yo al caso que les planteé, entonces miren que cuando uno tiene que analizar es por qué tomó esa decisión, qué lo llevó a tomar esa decisión. Y miren que yo les estoy poniendo un caso real de esta persona que se estudió una segunda carrera universitaria con la misma motivación que había tomado, ya había reconocido que los motivos por los cuales tomó la decisión de la primera carrera. La primera carrera era que pudiera conseguir trabajo y ganar dinero, y que en el mercado estuviera para ganar dinero, reconociendo que se había equivocado, que estaba frustrado, que él era el culpable porque él había escuchado que era que consiguiera trabajo y ganara dinero. Cuando va a tomar la solución a la situación en que está, toma los mismos motivos por lo cual decidió la primera vez y vuelve a caer ya ahora doblado con 2 carreras, con 2 gastos, con 2 ilusiones también perdidas, porque con los mismos motivos comenzó y tomó la misma decisión. Cuando uno se centra en el problema, cuando uno se centra en la decisión equivocada, que ya está reconociendo que fue una decisión equivocada, comience a analizar por qué tomó esa decisión, qué lo motivaron a esa actuación y a esa decisión que fue totalmente equivocada, dañina para sí y para otros. Y comienza a analizar qué soluciones con otras motivaciones, no con las mismas motivaciones, porque si es con las mismas motivaciones, usted va a caer en la segunda solución igualita a la primera y va a aumentar su grado de responsabilidad, de culpabilidad y de consecuencia. Las consecuencias se le van a multiplicar.
Porque usted está, lo primero que usted tiene que analizar es usted por qué tomó esa decisión equivocada. Doctora, ¿No? con eso que tú estás hablando me recuerda, digamos, lo que he ido aprendiendo y lo que he ido viviendo en todos estos casos, y es que justamente cuando uno se niega a ser culpable, yo no tengo la culpa, es cuando yo me justifico ante lo que hice y no hay ningún sentimiento de culpabilidad ni ninguna acción consciente de culpabilidad, ¿cierto? Luego que es cuando aparece todo esto de volverse al pasado, cómo lo hice, si hubiera hecho, si no lo hubiera hecho, de esta manera, pero yo, porque ¿qué pasa? Hay personas que ni siquiera quieren tomar esa decisión, pero hay tantas circunstancias alrededor que lleva a la persona, y yo lo viví en un caso, una persona que no quería abortar, no quería abortar, pero todo lo que había alrededor la llevaba y la llevó a abortar. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas veces que uno no quiere hacer eso, pero todo me lleva allá. Y hay otro momento que también lo he visto y lo he vivido en mi propia vida en muchos casos, con muchas situaciones particulares, y es cuando yo digo, bueno, sí, soy culpable, yo hice eso, yo tomé esa decisión, y empiezo a analizar lo que usted acaba de decir, ¿por qué lo hice? ¿Por qué tomé esa decisión? Ya no culpando las circunstancias, ya no solamente diciendo que es por la otra persona, las otras personas, por mi papá, por mi mamá, porque no tenía dinero, sino realmente, ven, para conocer qué me llevó a tomar esa decisión si yo no lo quería hacer, si yo no quería abortar, si yo no quería matar, si yo no quería tomar ciertas decisiones, ¿por qué lo hice? Y ahí es cuando me he dado cuenta y he descubierto que está el caso de liberación. Ahí es cuando tú puedes sanarte de esa culpabilidad, cuando usted dice, mire, yo sí lo hice, soy culpable, lo hice por esta situación, estaba vulnerable, pido perdón a quien tenga que pedir perdón, así sea a mí misma, a Dios, a las personas que haya involucrado en esa situación. ¿Qué puedo hacer en este momento? ¿Será que esto que porque qué sucede cuando... Y me parecía muy impactante lo que tú estabas diciendo, es porque cuando yo asumo mi culpabilidad y entiendo la razón de por qué lo hice, es que realmente yo puedo decir, tengo un problema, o no debo volverlo a hacer, o no lo vuelvo a hacer por esta situación. Entendí o comprendí que yo tomé la decisión por estas situaciones en mi vida donde estaba vulnerable, o donde era vulnerable, o donde me obligaron, o donde simplemente en un momento de emocionalidad tomé esa decisión, porque es que, doctora, es muy triste cuando tú ves a las personas tantos años deterioradas por ese sentimiento de culpabilidad, y donde dicen, pero es que ¿cómo lo resucito? ¿Cómo lo levanto de lo que hice? ¿Cómo hago yo para volver a esa relación que ya no se puede volver ante la decisión que tomé? Uno tiene, en ese caso, tiene que plantearse, primero averiguar qué fue lo que me motivó, qué fue lo que me impulsó, qué fue hasta en un momento, qué fue lo que me obligó a hacer eso. Y ya teniendo claro eso, entonces ya conozco mis áreas sensibles. A mí me presiona la presión social. A mí me presiona el dinero, a mí me presiona tal cosa, a mí me presiona la soledad. Entonces ahí es que yo puedo plantearme, ya eso que sucedió, vea, ya eso que sucedió, ya que no se repita, que yo con los mismos motivos, con las mismas circunstancias, no me meta en la misma situación, no me meta en la misma situación. ¿Por qué? Y con los mismos motivos, porque voy a terminando haciendo lo mismo. De ahí no tengo salidera. De ahí no tengo salidera. Ya lo hice, ya sucedió. Ya tengo que asumir las pérdidas, lo que perdí. ¿Cómo voy yo a solucionar? Buscar soluciones, buscar otros diferentes motivos, pero yo no buscaré diferentes motivos, no buscaré otras diferentes soluciones si no entiendo por qué yo tomé esa decisión, por qué yo hice eso. Fue en un momento de imprudencia, fue en un momento de miedo, fue en un momento de desesperación, fue en un momento de venganza. Si yo me meto y vivo esa situación, no tengo salidero. No tengo salidero. Uno tiene que salirse de ahí. ¿Y cómo salgo de ahí? Buscando otros motivos, buscando otras soluciones, entendiendo uno, si fui culpable, pero yo puedo dejar de ser culpable de aquí en adelante.
no mirando el pasado, mirando el presente y el futuro. ¿Cómo puedo yo tomar buenas decisiones, hacer buenas actuaciones, no agredir, no hacer daño, no recibir daño? ¿Cómo puedo? En otras situaciones diferentes. No es que me voy a embarazar a ver si aborto o no aborto. Eso no, porque vas a caer en lo mismo. Y todas las personas van a salir con lo mismo y las circunstancias van a ser las mismas. Y hay personas que se vuelven a hundir y a tomar las mismas decisiones o a continuar con las mismas decisiones y con la misma culpabilidad y con las mismas actuaciones, y es una bola de nieve de culpabilidad y culpabilidad y culpabilidad, a repetir y a repetir y a permanecer ahí y a volver ahí, como diciendo a la persona, estoy aquí encerrado y no puedo hacer más nada. Sálgase de ahí, sálgase de la cárcel. Si usted está, que tomó una mala decisión y está en la cárcel, busque soluciones, cómo sale de la cárcel y cómo no vuelve a repetir para terminar en la cárcel. Si lo que usted no quiere, porque lo que tenemos es usted tomar la decisión de buscar la solución, de salir de ahí y no volver a repetir. No volver a repetir. Y eso es una decisión que usted tiene que tomar analizando las circunstancias, analizando la culpabilidad, analizando por qué usted tomó esa decisión. Y usted aprende ahí aprende. Si tomo esta decisión o parecida decisión en este presente, voy a estar en la misma situación, en la misma situación. Si yo maté, y el hecho de matar me está generando que yo no vuelva a hacer ahora aquí en presente, porque va a tener todas las motivaciones y todas las circunstancias. Y si fue por venganza o si fue por temor a usted ante la circunstancia, usted lo va a volver a hacer. No, pero aún así, perdona, Man, que te interrumpa antes de que tú hables, pero aún así uno también tiene que reconocer, yo lo hice por venganza. Porque también hay mucha gente que toma ciertas decisiones por venganza. Por venganza. Hay veces que la gente se niega a reconocerlo. Otros se niegan porque están dañados, porque su proceso de vida ha sido tan complejo que digamos, es el resultado de lo que tienen internamente. Y ahí es cuando las personas pueden comprender, mire, usted está actuando de lo que tiene por dentro, pero uno muchas veces ni siquiera reconoce que lo que me sale a mí es porque eso es lo que he tenido desde toda mi infancia, desde mi juventud, de mi niñez, mi crianza, porque es que yo siempre he dicho que es muy interesante, porque es que yo soy el reflejo de lo que han sido mis 20, 30, 40 años de vida. Exacto. Y actúo, decido, hablo y me muevo con lo que internamente hay en mí. Entonces ahí es cuando tú dices, es importante analizar yo por qué tomé esa decisión, de dónde surge que yo haya tomado la decisión de matar a alguien, de dónde surge que se me pasó por la mente abortar a este bebé y que lo hice, por qué yo tomé esa decisión. O sea, que es muy interesante, y es cuando el Señor dice, este Dios, el que habla en las Escrituras, es que es encontrar la motivación, la raíz de esa situación para poder estar sanos y libres. El dinámico que me llevó a eso. Porque es que ahí es cuando uno dice, yo puedo pedir perdón, claro que puedo pedir perdón. Y yo le decía esta semana al Señor, más allá de pedir perdón es sáname, quítame esta ausencia que tengo, quítame este vacío tan profundo, porque es la realidad. Uno pide perdón, uno dice me arrepiento por haber hecho esto, no lo debía haber hecho, sabía que estaba mal hacer eso, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que hay aquí adentro, qué es lo que mueve a las personas? Y es lo que vemos cada día. Hoy estábamos en una charla en una universidad donde se le decía eso a las personas, es la motivación interna, es lo que hay internamente, pero que muchas veces no sabemos qué es lo que a mí me dirige, qué es lo que a mí me mueve desde mi interior para tomar todos los días decisiones, pero después de que las tomamos, esas mismas decisiones son las que nos atropellan y no nos dejan sacar la cabeza, porque como decía ahora, es uno estar paralizado ante ese sentimiento de dolor que cómo me lo quito, y ahí es cuando uno dice, hay que asumir, hay que reconocer, hay que entender, hay que decir, venga, yo hice esto por esta razón, que me parece muy pertinente porque pocas personas logran mirarse hacia adentro para saber yo por qué estaba haciendo eso. Qué pena, man. Paula y de equipo, en estos pasos que identificar la causa, que es importante, ¿cierto? Aceptar que se hizo y se cometió, que ya lo hemos charlado. Tal vez sea importante que también esa es la razón de diálogos,
un punto ahí metido en medio de los procedimientos y es expresar, hablar, sacar, Ajá. contar, decir, Que se porque a usa ver, la palabra confesar. Confesar no es de solo pecado. Confesar viene esto de declarar, de decir, de expresar, de analizar, de mostrar. Es la palabra confesar, que lo hemos reducido nada más a confesar pecado, De ¿no? ser Sacar, consciente. exacto, Sí, sacar, es destapar, ¿no es? porque tú Es necesitas a destapar. veces, necesitas también quien te escuche, necesitas, Exacto. necesitas no solamente cuando Es se dice fundamental. usted escucharse a sí mismo, decirlo, pero también necesita otro que lo escuche Escuche. y que haya una percepción también tercera. Eso hace parte para poder, cuando tú decías, hay que tener la actitud Y correcta y que lo tomar la escuche, decisión. y disculpa, Mauricio, y que lo escuche no el acusador, porque si lo escucha un acusador estamos perdidos, Exacto. ¿comprende? Ah, no, ese lo mata a uno, ese lo mata a uno ya, ese sí lo mata a uno, pero ya yo le dice, quería usted no tiene perdón de Dios. antes de que salgamos del tema de revisar el interior, decir algo, y es que todo tiene que partir de una decisión, porque muchas veces el revisar las causas se hace con la motivación incorrecta y se hace con la motivación de autocompasión y de justificación. Es decir, no, es que yo hice por eso, es porque yo viví esto, esto, eso. Entonces es como tratar de quitar El ser sí, víctima. de que es que eso me dio porque yo soy víctima de la situación y eso está muy de Ese no moda. es el objetivo, Eso ese es no lo es que, el objetivo eso es del lo que quería análisis, llevar en la es reflexión, sin porque es que ninguna justificación, está muy es de moda. entender uno que lo motivó a uno, Pero ¿no partiendo es? del reconocimiento de que hice algo inadecuado o me equivoqué o Ah, hice algo que está mal claro, o hice un daño. No como yo, para quitarme la culpa, me justifico ajá, en mis papás, la pobreza, la ajá, situación económica, el país, porque eso está muy de moda. Hoy día mucha de la gente que hace cosas malas son víctimas de la sociedad o son víctimas de no sé qué, que hay que partir. No, hay que corregir los problemas que vienen de base en toda nuestra vida, pero eso no nos puede justificar, nos puede servir como excusa para ajá. hacer las cosas. Todo el tema de superar, porque eso lo que hace es mitigar la culpa, pero uno en el fondo, porque la conciencia, a nosotros dio una conciencia, el Señor nos creó con una conciencia que nos va a seguir señalando dónde hemos actuado Ajá. mal. Y si yo lo justifico, no elimino la culpa, solo me pongo pañitos de agua tibia para pasar el día a Ah, día. Yo tengo que partir me de la base tomo de una aspirina para la fiebre, pero ajá, lo que está enfermo es el riñón. exacto, yo tengo que reconocer y partir de reconocer lo que estuvo mal. Y ahí sí ir a buscar las causas e ir a eliminar esas causas con el fin de no repetirlo, no con el fin de justificarlo. Habrá causas que de pronto no se pueden eliminar, pero uno puede tomar la decisión de no dejarse presionar por esas causas que están ahí y que yo no puedo eliminar. Yo no puedo eliminar la crianza que me dieron mis padres y la vivencia de la niñez. Pero ¿cómo puedo yo solucionar esos efectos de esa crianza y tomar buenas decisiones que no me hagan daño a mí, ni hagan daño a otras personas, ni yo infrinja mal, ni yo ofenda, ni tome una mala decisión? Porque yo no me puedo amparar y yo eliminar. Yo como elimino toda mi niñez, yo como elimino toda mi niñez, yo como... Muchas personas han tomado la decisión y es lo que estamos viendo, que están eliminando a las causas de su niñez. Y entonces matan a los padres, matan al vecino, matan al no sé quién, matan al perro, matan al gato. Y eso no está eliminando la responsabilidad de la decisión de que cada uno tomamos. Aún hasta la decisión de eliminar esas causas. Que cuando uno usa la palabra eliminar no implica borrar, ni destruir, ni acabar. Uno es analizar, estudiar y como lo más conveniente que estamos hablando, con otra persona, como el Señor nos dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Porque uno, para uno justificarse, tiene a la mano todas las justificaciones y en última hasta la echa a Dios. Muchas personas se consuelan echándole la culpa a Dios. No, Es que tú me creaste así, es y que usted yo encuentra soy equipo. pecador. Y usted ¿No? encuentra equipo para los que están a favor y para los que están en contra para llenarte de culpabilidad o de justificaciones. Uno encuentra equipo para eso. No, en serio. Por eso uno No, tiene que ser tan claro. consciente y racional. Y doctora, no sé si de pronto de manera práctica para las personas que nos oyen, tú nos puedas ayudar. Por ejemplo, una persona
con culpa, sin culpa, con intención, sin intención, mata a otro, lo mata, o sea, ya, lo mata. Esa persona paga cárcel, pero sigue con esa sensación y sentimiento de culpabilidad, aún habiendo ya pagado eso. ¿Qué debe hacer la persona, Doc? ¿Cómo puede hacer? Lo que más te puedo decir en todos estos años, humanamente, como docente, como psicóloga, como abogada, la única solución proviene de Dios. Te lo digo sinceramente. Es lo único que yo he visto. La paz, la seguridad, el perdón, la tranquilidad de este Dios que pagó por ti, que indemnizó, pagó, resarció, olvidó, es el único que te puede sacar de esa sensación. No, pero entonces ahí todavía es mucho más interesante porque muchas personas que estamos en el Señor Jesucristo, que creemos en este Dios, que hemos creído en que pagó, murió, nos salvó, nos rescató, pero seguimos con la culpabilidad. No lo han creído. Porque si le creemos, hay paz. Hay paz, no hay angustia. Eso tienen que revisar qué han creído. Pueden tener una información y es una información muy valedera, que es lo que vamos a hablar en el próximo programa. Tenemos la información, estamos creyendo la información, pero como siempre les he hablado, yo tengo toda la información valedera para nadar. He tenido excelentes profesores, pero yo no sé nadar. ¿Por qué? Porque yo no me he lanzado a hacer, a creer. Pura teoría. Es teoría. Es teoría. Ahora, que el Señor nos salvó creyéndole su palabra, está bien, pero no lo hemos introducido, no lo hemos practicado. Me está dando paz, me está dando salvación, me está dando poder para vencer el pecado. La mayoría de nosotros los creyentes trajinamos mucha facilidad para trajinar con la angustia, trajinar con el miedo, trajinar con la inseguridad y todo lo demás. Pero trajinar con que no podemos, no debemos, tenemos todo el poder para vencer el pecado, no lo creemos y seguimos ahí patinando con el pecado. Ya nos perdonaron los pecados, ya pagó por nuestras consecuencias por el pecado, ya nos ha dicho, ole, no peques más, ya. ¿Y por qué ese problema de no peques más? ¿Por qué ese problema de no peques más? Si tenemos todo para no pecar más, ¿dónde está? No le hemos creído que tenemos el poder para decirle al pecado con nuestra carne, porque somos nuevas criaturas, con nuestra carne decirle al pecado no. No, pero no nos desviemos de la culpa porque nos vamos por el pecado y nos perdemos de la culpa. Exacto. ¿No me permiten? Claro, Albanur. Algo que quería compartirles. Yo he estado aquí súper atenta, hoy aprendiendo muchísimo y escuchando mucho de lo de la culpabilidad y estaba inclusive pensando que también le puede pasar a muchos oyentes y lo que el Señor quiere es que conozcamos este tema para que nos sanemos, para que seamos libres y nos acabas de dar la respuesta. El único que nos puede dar esa sanidad, esa paz es el Señor Jesucristo. Pero yo les quiero compartir un caso particular, personal, sin decir las cosas específicas, pero sí les quiero compartir. Leyendo la descripción de lo que es culpabilidad, responsabilidad o causa de un suceso o de una acción negativa o perjudicial que se atribuye a una persona. Pues resulta que en mi vida yo me atribuí una responsabilidad de algo que yo no era responsable. ¿Y qué pasa? Que también hay personas que viven culpabilidades que no le corresponden, que no eran suyas. Y para contarles así, sin ser muy específica, yo me asumí una responsabilidad de una situación con un hermano que tenía casi mi misma edad y yo decía, hace muchos años yo decía, pero ¿qué pasó en ese? ¿Yo por qué no estuve ahí? ¿Yo por qué no estaba ahí? ¿Yo por qué no evité tal cosa? ¿Yo por qué no tal cosa? Y es una culpabilidad que durante muchos años de mi vida me hizo mucho daño. Y una culpabilidad real, pero a la vez irreal. Exacto. Entonces miren que hay muchos oyentes y muchas personas que nos puede pasar eso.
nos sentimos culpables de una situación y a mí personalmente me hizo mucho daño. Ahora que Paula y el ingeniero y todos han manifestado lo que causa la culpabilidad, yo viví todo eso, lo viví a nivel emocional, a nivel físico, a todo nivel. Yo asumir una responsabilidad que no era mía, porque yo no era la mamá o porque yo no era la persona que tenía que haber estado ahí, por ejemplo, porque la diferencia de edad es muy pequeña, ¿cierto? Y yo tuve muchos años que yo decía, ¿yo por qué no estuve ahí? ¿Qué pasó? ¿Yo por qué no evité eso? ¿Yo por qué no lo defendí? ¿Yo por qué no tal cosa? ¿Yo por qué no estaba con esa persona? Esa persona por qué está viviendo unas situaciones difíciles en este momento y yo por qué no hice algo. Entonces miren que hay Y culpabilidad. esa persona haciéndote sentir culpable porque tú no estuviste ahí. Adicional, exacto. Entonces, diciendo que este programa era liberador para todos, incluidos nosotros mismos. Exacto. Entonces, pero yo ¿por qué quería compartirles eso? Porque hemos hablado de una culpabilidad cuando yo realmente soy responsable, debo asumirla y yo debo mirar a ver yo qué voy a hacer para salirme de la culpabilidad, pero además para ser responsable y asumirla. Pues en este caso, yo tuve una situación donde yo no era la responsable, pero sí me eché una culpabilidad que durante muchos años me hizo mucho daño, pero inclusive por eso les quiero leer dos versículos muy interesantes y uno es Proverbios 26:12, donde dices, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Pues les cuento que cuando yo confesé esa situación o le manifesté al Señor esa culpabilidad que sentía, y cuando el Señor me dice es que tú no eras la responsable y el responsable también, la culpabilidad se le va a quitar y se le tiene que quitar. El hecho de tú entender eso y que el Señor te lo diga, y es que no hay hombre sabio en esta tierra y que la sabiduría proviene de Él. Y aquí estamos hablando de culpabilidades que dependen de decisiones que tomamos en nuestra vida. Personales. Exacto, entonces ahí me doy cuenta de lo importante y tú nos diste la respuesta. La primera es, volvámonos al Señor, que Él es el sabio, que Él es el que nos da la sabiduría para enfrentar la situación. El creador. Él es el creador, Él es el que me va a dar la sabiduría para encontrar las causas de esa decisión que tomé, para resarcirla o para poder sanar esa situación, yo quitarme la culpabilidad. Miren que en este caso particular tenía una culpabilidad que no me correspondía de algo y el que Señor te la quitó, te la tuvo que el Señor quitar. Exacto, y el Señor me quitó inclusive esa culpabilidad sin ser yo la responsable. Entonces miren que aquí ni siquiera es el punto o la causa o la responsabilidad, porque en mi caso particular no era yo no fui la que maté por decirlo así, pero yo tenía la culpabilidad y el Señor vino y me la quitó. Entonces les quiero leer en el Salmo 32 rápidamente para continuar. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Yo estaba viviendo una situación de culpabilidad. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque el de día y de noche se agravó sobre mi mano, se volvió mi vendor en sequedades de verano. Selah. Mi pecado te declaré, en este caso mi situación particular al Señor le declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces miren cómo el Señor viene, perdona. Aún hasta tú tener esa culpabilidad y esa responsabilidad era pecado, comprende, porque tú te estabas echando encima algo que no te correspondía. Exacto. Por eso, entonces miren tan especial, por eso oraré a ti, que fue la respuesta que dimos ahora. Todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardaste de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino, dice el Señor, en que debes andar. Aquí responde el Señor. Sobre ti fijaré mis ojos, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se
no se acercan a ti. Entonces, miren lo especial, ese es el Salmo 32 y quería compartirles eso. Muchas veces sí somos culpables, debemos reconocerlo, volvámonos al Señor, que es el camino para quitarnos esa culpabilidad, pero a muchos les puede pasar como a mí, estábamos llevando una culpa que no era nuestra y yo también poder perdonar a esas personas que después yo dije fue responsabilidad de esta persona y esa persona también poderla perdonar y que esa persona se perdone y se le quite la culpabilidad porque el Señor ya murió en la cruz por esa culpabilidad. Albanuri, ¿tú sentías que desde el principio reconociste que eso era culpa o pensaste que era otra cosa? Y lo pregunto por un punto en específico, pero me parece interesante saber si tú reconociste desde el principio que eso era culpa o cómo te diste cuenta que era culpa. Sí, me di cuenta que era culpa, inclusive un caso particular, recuerdo que me dieron a cuidar al personaje un día y a mí me dio rabia y yo dije, pero es que yo no soy quien lo tiene que cuidar y lo solté y se fue corriendo y lo cogió un carro. Y entonces eran situaciones tras situaciones y yo decía, es que yo soy culpable de muchas de las cosas que le han pasado, ¿cierto? A él. En ese momento los dos teníamos 3 y 2 años, yo creo, 3 y 1. Y yo lo estaba cuidando cuando eso pasó. Entonces, claro, yo todo el tiempo pensaba que yo había sido culpable por Y no desde haber... ahí arrancó toda tu vida. Esa. Entonces, Porque miren, yo, ¿por qué lo pregunto? Porque en mi caso yo no sabía que tenía culpa. Por eso al principio yo dije, ¿cómo se manifiesta la culpa? Porque yo no sabía que era culpa. Solo me di cuenta cuando Dios me dijo, es que lo que usted siente es culpa. Y me acuerdo del Salmo 139. Hoy en día aquí, por ejemplo, dice, examíname, oh Oh, Dios. Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame, ¿cierto? Dios a veces le muestra y uno no entiende qué es lo que tiene, puede tener culpa o cualquier otro, y él le dice, no, es culpa, ¿para qué? Para que se cumpla el paso que venimos hablando, identifique y luego acepte y luego tome la decisión, también declare y se van cumpliendo esos pasos de sanidad que hay allí. Pero yo les quiero exponer otro caso adicional que el que Nuria expone y ¿Cómo es, estamos de tiempo? Aquí nos faltan, Vamos emocionamos. muy bien, doctora. Podemos continuar que cuando vaya haciendo el tiempo te voy a avisar. y es cuando usted no la embarró, pero sí la embarran con usted. Y Ajá. es que le piden perdón y usted no quiere perdón y usted dice, usted no tiene perdón ni de Dios. Ahí también tiene que ver con la culpa, porque obviamente como uno se ha sentido culpable, sabe todos los sentimientos y cosas que se desatan y hay un momento en que uno piensa, no sé, ¿será que pido perdón? ¿Será que voy y le digo qué hago? ¿Restituyo? ¿No restituyo? ¿Qué hay para hacer? Pero por lo menos las personas se acercan y es usted quien tiene la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Fresco o ¿sabes qué? Y si usted dice unas palabras, porque ahorita hablábamos de matar, pero pues usted con una mala palabra Ajá. también mata al otro y Ajá. lo deja. Entonces, en ese caso, ¿ustedes qué piensan? Porque uno también se puede cargar ya una responsabilidad y es de no perdonar. El otro Ajá. liberó, por lo menos hizo lo que tenía que hacer y uno también quedó con su carguita. Con respecto a eso, ¿ustedes qué piensan? Es eso muy también. importante no asumir, como hablaba Albanuri, responsabilidades de otros, pero también es muy importante analizar y comprender la responsabilidad de uno y no estar justificando, echándole la culpa a los otros o a las circunstancias, a todos los demás, porque cada decisión la toma uno, cada decisión la toma uno, aunque sea presionado, porque me dejé presionar, porque me dejé presionar. Esa decisión de dejarme presionar la tomé yo. Entonces cada uno de nosotros es responsable de la decisión y eso es lo primero que tenemos que analizar. ¿Qué internamente a mí me está presionando, me está llevando a actuar de esta forma, a hacer de esta forma? Ahí como Albanuri, ella le tenía que preguntar qué la estaba presionando a ella internamente. A ella internamente que le estaba presionando y siendo ella consciente, vea, desde muy niña digo, pero es que yo no soy el que la tengo que cuidar, si somos de la misma edad, ¿no es? Entonces, ¿yo cómo lo voy a estar cuidando? ¿Y quién me cuida a mí? Pero mira, ¿por qué ella aceptó asumió
esa responsabilidad y al asumir esa responsabilidad tomó una decisión. Porque si te llevan las circunstancias, doctora, a ella la fueron Exacto. las circunstancias y pasaron los años, el tiempo para ella poderse dar cuenta, sea porque intervino este Dios o porque ella de otra manera fue dándose cuenta de que no era su responsabilidad y que además se sentía culpable, porque es que la situación es uno poder detectar que no es responsable. Exacto. Por ejemplo, yo asumí muchas responsabilidades en mi vida con mi familia que no me correspondían, pero yo siempre pensaba que sí era mi responsabilidad. Y entonces, mucho más adelante es cuando vienen y me dicen, no es tu responsabilidad. Entonces, al no ser mi responsabilidad, empiezo a trabajar con ese sentimiento de culpabilidad, de cómo yo ya no voy a ser responsable de esto. Y digámoslo así precisamente como le pasa a muchas personas colombianas y familias colombianas. Hay hijos que tienen que sostener a toda su familia. Papás, hermanos, hasta tíos y abuelos sostienen, porque se volvió la responsabilidad de los hijos. Y si no lo hacen, el sentimiento de culpabilidad es terrible. Es cuando uno le dicen, los hijos no tienen por qué atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Dime uno cómo se quita el sentimiento de culpabilidad de que ya no voy a sostener a todas que se va a morir de hambre si yo no les doy. Entonces, es lo que pasa, se vuelve como cíclico. Sí, no es mi responsabilidad, pero al no saber que no es mi responsabilidad me genera culpabilidad, luego el sentimiento de culpabilidad me genera todas unas sensaciones que desgracian mi vida desde lo físico, desde la salud física hasta lo emocional. Entonces yo digo que es algo realmente... Hay que romper la cadena. No, hay que romper la cadena. Pero ¿quién la rompe? Cuando hay conocimiento y cuando viene este Dios todopoderoso que dice, yo vine a romper con todo, no solamente con la culpabilidad, con la falta, con la muerte, o sea, con todo lo que el ser humano está, porque es la desintegración total del ser humano. Y ahí dando vueltas. Exactamente, porque por ejemplo, ¿cómo se va a culpabilizar digamos, Albanuri sin conocer su situación? Pero ella la vida, la circunstancia la fue llevando a responsabilizarse a lo que no le correspondía a ella, pero que sí generó un desgaste emocional, físico de muchos años, que ahora ya nos acaba de compartir y que fue, pues, digamos, poderoso y milagroso, porque hay gente que no le pasa eso, hay gente que sigue con unas responsabilidades que no le corresponden, pero que adicional de esa responsabilidad... Y aquí, abusando de la presencia de Albanuri, en este momento que estabas contestando y dando, compartiendo esto, ¿qué te hacía llorar? ¿Qué te hizo llorar? ¿Qué te emocionó y qué te hizo llorar? La liberación de la culpabilidad, el hecho de no poder responder, de no poder cuidar, de evitar ciertas situaciones complejas, de decisiones que tomó la persona. ¿Qué te hizo llorar? Me hizo llorar. Hace poco inclusive lo hablaba con mi esposo. Era una situación que a él le dolía mucho cuando él veía como esa situación mía y esa carga que yo sentía. Y él me decía, ya eres una persona totalmente diferente. No, te siento libre, te siento tranquila. Inclusive en la relación con él lo hemos sentido, y yo a nivel personal, la relación con esta persona que les comento, que es mi hermano, lo veo con ojos diferentes, ya no lo veo, yo hasta ayer inclusive que compartí con él, que le llevé un sándwich, yo lo veía y yo decía, yo antes lo veía como si fuera mi hijo, ¿por qué? Ahora lo veo realmente como lo que es mi hermano. Entonces, me hizo llorar ahora la liberación que el Señor me dio, o sea, yo ya no siento eso que yo sentía. Yo les cuento que era una cosa en mi estómago, era una cosa aquí, una cosa tenaz, y yo ahora saber que yo no siento eso por él ni por ninguno. Esa es una de las consecuencias de la liberación de la culpabilidad, ya sea que la pague, ya sea que la suma o lo que sea, se siente uno libre. Libre. No, eso te iba a decir, porque en mi caso si yo era culpable y sentía los mismos síntomas que dice Albanuri, también lo sentía yo, y yo sí era culpable. La culpa genera unas cadenas, incluso hay un concepto que hablábamos antes del programa que el mundo tiene, y es que para quitar la culpa hay que resarcir. Y analizando todo eso te termina generando otra cadena, como que el sentimiento de culpa lo lleva a querer estar resarciendo y nunca resarciendo. Era una responsabilidad nueva de estar tratando, y como ve que de pronto no logra resarcir, porque hay situaciones que usted le robó a alguien 1,000 pesos, devuelve los 1,000 pesos, ¿cierto? Eso es una forma muy fácil de resarcir.
¿sí? O de dice, no tengo con qué pagarle, pero pues le voy dando esto. Hay cosas que pueden ser muy fáciles de resarcir, pero hay otras que no. Un dolor emocional, la muerte. Imposible de resarcir. Hay otras que sí, no se pueden resarcir. Entonces, también el mundo lo ha metido en el concepto como de que es que si yo hago algo malo, tengo que resarcir o tengo que pagar. Incluso eso no es solución. Eso también hace que mucha gente no sea capaz de perdonar al otro porque siente que nunca le van a poder resarcir una situación. Y eso es real. Entonces, tampoco se puede atar y hay que buscar cómo se rompen esas cadenas de la culpa. Cadenas. Y entender e identificarlas. Uno no puede llevar su vida movido por la culpa, por sentir, yo hice esto mal, le ocasioné un daño tal, entonces tengo que estar haciendo cosas buenas y cosas buenas y cosas buenas por esa persona, porque aunque hacer cosas buenas por cualquiera es adecuado, esa motivación de hacer cosas buenas realmente lo está carcomiendo a uno por dentro, lo está dañando. Y te encadena, te vuelve y te encadena es una a esclavitud. esa misma persona. Es hacer cosas buenas con un pretexto malo, es una esclavitud que genera. Entonces, nos quedan 3 minutos para que lo tengan en cuenta. Sí, doctora, eso le quería decir, doctora, como el próximo programa para nuestros oyentes va a ser continuación de la culpa, pero ya a nivel de lo que dice el Dios creador en las escrituras, en su palabra, sería muy interesante que además nos pudiera leer esta palabra en los idiomas originales de este libro, hebreo, arameo y griego antiguo, cómo está definida esta palabra, para dejarles a ustedes un abrebocas para nuestro próximo programa. Y también deja los teléfonos y el WhatsApp para que nos puedan escribir en esta semana. Se los agradecería mucho que colaboraran, participaran en este programa, porque todos hemos sufrido de esta culpabilidad real y culpabilidad ficticia que nos hemos inventado nosotros y nos ha destrozado la vida y ha destrozado la vida a muchas personas y ha llevado a la humanidad a seguir así, tomando decisiones de culpabilidad, no de solución de la culpabilidad. Nos hemos montado más culpabilidades encima en donde esto está vuelto un caos. Así es, doctora, porque inclusive ya para terminar, que discúlpeme, que me acabo Poco de tiempo, acordar que atendía a una persona ayer y una niña que vivía un maltrato físico, emocional, psicológico por parte de su mamá, porque su mamá la considera culpable de una situación específica y ha vivido toda la vida en este maltrato. Estamos en ese proceso de liberación y de sanidad, pero entonces las personas que por favor envíenos un caso que ustedes sepan, mire, tengo ese sentimiento, lo viví, lo he conocido, nos lo pueden escribir al 317-210-0419. Ahora Albanuri recuerda el teléfono de la corporación, que a mí siempre se me olvida, y o lo pueden dejar también pues por YouTube, pero sé que queda muy evidente la persona que escriba, entonces nos lo pueden escribir a través de WhatsApp. Quiero que me hablen de este caso, cómo puedo solucionar este tema de culpabilidad que he vivido durante tantos años. Amán, por favor, háblanos de las palabras, deja el abrebocas para el próximo programa. Bueno, vamos a analizar una palabra en hebreo que es shatá, es la más utilizada para hacer referencia a esto, y significa errar o hacer daño. Esa palabra que usan para culpa tiene como significado errar o hacer daño. Y en griego, la palabra que usa la Biblia es enojos, que hace referencia a responsable de actuar en contravía a la voluntad de Dios. Así es. Albanuri, por favor, recuérdanos el número donde te pueden escribir a ti. Claro que sí, Pau, es 310-436-9254. Así es, un abrazo para todos ustedes. Por favor, recuerden enviarle este programa a otras personas para también contribuir a su liberación, a su sanidad, a hacer un bálsamo el día de hoy. Feliz sábado. Chao. Y si les podemos garantizar, y hemos tomado la decisión, esto es con absoluta confiabilidad. Eso no es para estar aventando y no hay necesidad. Y si usted no quiere que sepamos su número telefónico, pues nos puede llamar desde un teléfono público o cualquier cosa de esa, pero la intención es poderle llevar la solución de parte de este Dios, de parte del Señor Jesucristo, y que usted esté en paz y que reciba la paz y el amor de Dios. Confidencialidad total. Un abrazo para todos.